Hermanos, esta noche vamos a compartir la palabra del Señor en un tema que se llama su perfecta salvación. ¿Lo puede decir conmigo? Su perfecta salvación. Yo recuerdo que alguna vez hemos tenido nosotros situaciones de peligro, situaciones de emergencia y han llegado a rescatarnos, pero aunque la emergencia haya sido de cualquier tipo, cuando llegan a salvarnos se siente muy alegre el haber sido rescatado. Yo algunas veces de niño recuerdo haberme caído, haberme golpeado, y cuando mamá llega y me salvaba y me rescataba de mi situación, yo recordaba que era cómodo estar en ese momento, pero aunque estuviera cómodo de que ella me había salvado, no se me quitaba el dolor, amén. El dolor del golpe, de la caída o de algo. Y ayer platicábamos con un hermano que cuando uno está empezando a usar bicicleta, por ejemplo, uno sufre muchas caídas, y yo recuerdo la peor que me sucedió a mí fue una en un pasaje de la colonia donde nosotros vivíamos, y había algo que es como una arenita. ¿Se ha fijado? Cuando llueve queda una arenita. Yo recuerdo que iba y me golpeó el timón de la bicicleta en la boca del estómago y caí. En esa ocasión me llegó a salvar mi hermana, ¿vea? Me llegó a recoger, pero por más que me quiso dar cariño, el golpe no se me quitaba, el dolor era fuerte. Hay una salvación de alguien que sí la hace completa, y es nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación no me deja con el dolor, sino que automáticamente me ayuda y me permite que en el transcurso de mi vida el dolor sea eliminado. De esa salvación vamos a hablar ahora, una salvación perfecta. Y yo les invito a que abramos la Biblia en el libro de Josué 6:25. Esta es una historia muy especial de la Biblia. El Señor la ha dejado plasmada en su palabra para nuestra edificación. Quiero agradecer antes de empezar a los hermanos pastores de la iglesia, al hermano Octavio también, a la hermana Elisa, por la bendición que nos dan de poder servir en esta congregación. Yo ya me siento parte de ustedes, en realidad. He venido en los últimos 3 años y para gloria de Dios ha sido de mucha bendición a nuestra vida. A mí me dijeron que las personas más elegantes y más simpáticas venían a las 9 y a las 11, pero estoy empezando a dudarlo, porque veo que a las 5 viene un pueblo escogido también por el Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, y dice el libro de Josué 25: Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Amén. Luego que los israelitas habían pasado el Jordán, que era un río grande, Dios le ordenó a Josué tomar una ciudad, y era la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan de esa historia? Y cuando iban a tomar esa ciudad, Dios le había dado una orden específica. Le dijo: Josué, vas a destruir todo. Diga conmigo: todo. Todo es todo. Definitivamente el Señor estaba cansado de la idolatría de todos esos pueblos, y lo que ordenaba era que iba a hacer juicio sobre esas naciones. Algunos no creyentes se preguntan: ¿y por qué Dios era tan malo? ¿Por qué Dios mataba hasta a los niños que no merecían morir? Y solo para que tenga la respuesta, si alguien le llegase a preguntar, es porque Dios había castigado a esas naciones por idólatras. Habiendo escuchado de Dios, o pudiendo haber reconocido a Dios, esas naciones, ¿sabe a quién adoraban? A dioses paganos. Entonces Dios venía con un juicio a través de las conquistas que Israel iba a ir haciendo sobre toda esta tierra. Entonces Dios iba a hacer justicia con ellos y entregaría la tierra al pueblo de Israel, y todo debía ser destruido. Pero en medio de ese juicio tan duro, tan fuerte, tan extremo de parte de Dios, también Dios iba a hacer una misericordia especial para una mujer y para su familia. En medio del grave problema para ese pueblo, había una familia que sería salva. Imagínense qué misericordia les de Dios. Y hoy aprenderemos también nosotros que en medio de un mundo y de una tierra, de una ciudad, de un planeta que está sumido en la idolatría, que está también sumido en el pecado, Dios ha tenido misericordia para salvarnos a nosotros. Amén. Eso es de alegrarse mucho. Yo me alegrara más que eso, porque me recuerda que Dios tuvo una misericordia especial conmigo. Y qué bueno recordarlo así.
¿Y cómo opera esa salvación perfecta? Y quiero que vayamos adentrándonos un poco a esta historia. Y una de las primeras formas en la que opera esa salvación tan exclusiva para usted y para mí es mediante la fe. Rahab había sido criada en un pueblo pagano. Imagínense, ella no venía de familia cristiana, no había nacido en una cuna cristiana como algunos de nosotros, pero ella, por una causa especial, tuvo fe en el Dios del pueblo de Israel. Y eso es curioso, porque Rahab creyó que el Dios de los israelitas era el único Dios verdadero. Tuvo confianza que él podía salvarla, y eso lo podemos ver en un libro mucho tiempo después, que es en el libro de Hebreos. Yo le invito a que leamos Hebreos 11:31 y vea cómo Dios a esta mujer, luego de tantas circunstancias, permite que ella tenga una fe muy especial. Y dice el libro de Hebreos 11:31, lo puede ver también en la pantalla. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab hizo algo particular. Usted conocerá tal vez esta historia, y es que dos hombres fueron enviados por Josué. Ellos tenían que dar un informe sobre lo que pasaba en esa ciudad. En ese entonces, Jericó tenía unos muros tan grandes, imagínense, tan grandes que cabía una casa en medio del muro. ¿Y de quién creen que era la casa donde ellos entraron a la ciudad? Era de esta señora llamada Rahab. Rahab tenía una casa en la orilla del muro, y Rahab tenía una ocupación no muy noble. La Biblia en constantes momentos dice que Rahab era una prostituta. Rahab era una ramera. Se cree que Rahab era guapa, y más adelante vamos a ver qué sucedió también con ella. Y era una mujer quizá atractiva, una mujer de fácil diálogo con ella. ¿Y qué cree que los cristianos a dónde, o más bien los hijos de Dios del pueblo de Israel, a dónde se involucraron, a dónde se vincularon? Fue a la casa de ella. Dios tenía un propósito con esa mujer. Quizá hubiese sido más noble llegar donde una familia seria, una familia correcta, una familia adecuada socialmente, pero Dios los estaba mandando y dirigiendo para la ciudad de la que menos características bondadosas tenía. Es que Dios quería hacer algo con esta mujer. Por la fe, dice la Biblia, que esta mujer, antes que ellos llegaran, ya había analizado y ya presentía que algo difícil venía para su pueblo. Y lo vamos a ir viendo cómo esta fe a la mujer la hizo entender que solo había un Dios, y eso es la manera inicial de cómo opera esta perfecta salvación. Dios también opera con ella cambiando su vida. Rahab, si bien es cierto tenía un mal historial, en ese momento estaba a punto de cambiar su maldad por una vida nueva en Dios. Fíjese que ella no estaba solamente, no era pasada por alto, sino que Rahab era una mujer que tenía una vida pecaminosa, y su cultura era tan grave que dice que la prostitución se hacía también mezclada con la idolatría. Era parte de darle culto a los dioses paganos. Y esto entonces era mal visto en su tierra también y en Israel. O sea que cualquiera que tenía esa situación no era bien vista. Pero mire qué precioso. Yo le quiero decir a alguien esta noche acá: el Señor no ve la condición de pecado en la que está el sujeto, sino ve la obra milagrosa que puede hacer. Yo le quiero recordar una palabra en Efesios 1, del 4 al 6, y si gusta la vemos en la pantalla. Y escuche lo precioso que hay para su vida y para la mía. Dice la Biblia que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Rahab era una persona sumida en el pecado, pero Dios estaba cumpliendo esa palabra. Había escogido a esa mujer con un propósito. Iba a operar en su vida, cambiándola y transformándola. Dios iba a hacer esto que dice la Biblia, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué hizo esto el Señor? Por el puro afecto de su voluntad. Como que yo le diga, porque a Él le dieron ganas. Si usted está esta noche aquí, si usted ha venido este día, si usted sirvió, si usted está haciendo cualquier cosa, hermano, quiero decirle algo.
Usted no lo ha hecho porque usted quiera. Usted lo ha hecho porque al Señor le plació salvarlo. Usted, al igual que Rahab y al igual que yo, éramos cargados de pecados y con pecados exactamente iguales o peores que la prostitución. Quizás no lo hemos hecho directamente, pero el pecado es igual. Habíamos cometido faltas graves, pero qué precioso es el Señor, que desde antes que la tierra existiera, Él ya había escogido su nombre y no lo había visto como el mafioso, el maleante, el que roba, el que engaña, sino por el contrario, Dios había visto en usted la persona que Él quería formar. Rahab era la menos calificada para ser usada por Dios. Nosotros en la vida real, en la vida actual, vemos a la persona y decimos, este ha de ser un buen servidor, tiene el estilo de un cristiano. Pero en este caso, Rahab, si la hubiésemos visto, hubiéramos dicho, ¿cuándo a esta persona Dios la va a usar? Si por el contrario ella es una servidora del enemigo, vean, ella es pecadora, comete errores y no creo que esté apta para ser usada por el Señor. Sin embargo, hay una palabra que dice que Dios nos escogió en amor y lo predestinó a usted y a mí para que esta noche estuviéramos aquí. Algunos de ustedes han venido a la iglesia y no porque nos dieran ganas. Y alguien nos invitaba y alguien nos estaba motivando a venir a la iglesia y uno le decía de manera muy arrogante, no, no quiero. Pero hubo un momento, mi hermano, y usted sabrá que el Señor usó cualquier medio para traerlo a Él. A algunos los ha traído la enfermedad, a otros los ha traído la escasez, a otros los han traído los problemas sociales. Pero de todas maneras el Señor nos ha traído a Él. A Rahab estaba a punto de atraerla a Él y lo que estaba haciendo es cumpliendo esta palabra, que por el puro afecto de su voluntad, Él quería rescatarla. Rahab reconoció la soberanía de Dios y ahora sí quiero que nos vayamos nuevamente a Josué y leamos el capítulo 2:11 y vea qué bonita esta respuesta que Rahab da cuando llegan los espías a su ciudad. Y Rahab les empieza a contar qué es lo que estaba sucediendo en Jericó. Rahab dice estas palabras exactamente, Josué 2:11. Ella cuenta un poco de lo que estaba sucediendo y les dice, oyendo esto, que Israel iba a llegar a conquistar, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, repítalo conmigo, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mire Rahab lo que estaba diciendo, no era una frase sencilla. Ella estaba diciendo, yo sé que su Dios es el único y verdadero, el que nos puede salvar. Y Rahab tuvo fe para creer que ese Dios había escogido al pueblo de Israel, pero que también podía tener misericordia de ella. Es curioso escuchar a muchos hombres y mujeres que dicen, yo voy a llegar al Señor hasta que yo esté preparado. Y yo le diría, bueno, pues entonces quédese esperando, porque nunca estaremos preparados para el Señor. Nuestra condición humana es tan miserable que aún siendo cristianos le fallamos a Él. Y ya ni se diga cuando no nos hemos acercado a Él, el pecado lucha todos los días, nuestro interior lucha todos los días para alejarse de Él. Mas Dios, dice la Biblia, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué precioso es recordar esta palabra. Rahab sabía que era pecadora, sabía que no calificaba, sabía que no era apta para presentarse delante de Dios como pura, sin mancha y sin arruga. Por el contrario, Rahab tenía un mal récord. Socialmente era mal vista y ya ni se diga en su interior, ella sabía que había cometido muchos pecados. Pero en ese momento estaba declarando por fe algo tan especial y estaba diciendo, yo sé que el Dios de ustedes es el único y verdadero. Y ese Dios es de los cielos y de la tierra. Hermanos, yo les quiero contar lo que pasaba con nuestra familia. La familia de mi papá era una familia muy pobre de El Salvador, tan pobre que alguna vez se cuenta la historia que mi tío le dijo, uno de mis tíos, le dijo a mi abuelita, yo veo que nuestra condición es muy precaria, le dijo. Yo le puedo decir algo, mamita, si quiere, le dijo. Cómpreme un zapato este mes y cuando vuelva a tener dinero, me compre el otro zapato, le dijo.
No usaron zapatos mis papás hasta los 17 años que ellos mismos pudieron comprárselos. Y en esa condición tan pobre, tan difícil, ellos se empezaron a dedicar a los vicios. Y me cuentan ellos cómo los vicios los estaban empezando a asumir, porque saben quién era el que dirigía el vicio. Era mi abuelo. Mi abuelo lo tenían que ir a traer de las cunetas y llevarlo a la casa arrastrado. Los hijos se habían convertido en sus transportadores. Cada día que él terminaba de beber, lo tenían que ir a recoger y llevarlo a la casa. Era una familia que estaba sumida en una dirección de pecado. Seguramente ellos no tenían una oportunidad socialmente aceptable para salvarse. Ellos tenían graves problemas porque mis tíos empezaron también a tomar el vicio y lo iban haciendo igual o peor que mi abuelo. Tomaba mi abuelita, tomaba mi abuelito, tomaban mis tíos, tomaban mis primos, y era una cadena de pecado que los venía atacando, hasta que un día el Señor tuvo misericordia de uno de los tíos. ¿Y sabe qué pasó cuando él llegó? Le sucedió lo mismo que quizá a muchos de ustedes. Nadie le creía que podía cambiar. Y le decían, no, no puede ser. Los Méndez, no hombre. ¿Sabe cómo eran los Méndez de ese entonces? Eran la pandillita de la comunidad. 7 varones. Venían de una cultura del golpe, la patada, la vulgaridad, el enojo, el resentimiento. Pero Dios tenía un plan especial para esa familia. Cuando mi tío llega, ni sus hermanos le creían. ¿Y sabe qué le hicieron entre los otros 6 hermanos varones? Lo agarraron a patadas. Y dice mi papá que todos le pegaban. Fanático vos, ¿qué vas a andar siendo cristiano? Pero un día el Señor empezó a tocar a uno y tocó al otro. Y para la gloria de Dios, ¿sabe cómo termina esta historia? 6 de mis 7 tíos ahora son hijos de Dios y le alaban y le sirven, y Dios tocó sus vidas. Pero ¿qué pasaba con este destino? El destino de ellos iba de continuo al mal. Pero un día el Señor tuvo misericordia y los rescató de la maldad para darles un nombre nuevo. Y hoy ya no iban a ser conocidos como la pandilla de maleantes, como la pandilla de futuros asesinos, y en esta actualidad quizá hubieran sido los mareros de la zona. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? El Señor les dio un nombre nuevo y por fe los ha salvado. Amén. Qué bueno es el Señor. A Él sea la gloria. Mi mamá, por su caso, tuvo otra situación en su conversión. Mi mamá venía de una familia también rota. Mi abuelo fue tan duro con ella que dijo, esta niña no es mía. Simplemente la ignoró y la echó. Y mi abuelita le tocó criarla independientemente, porque mi abuelito era alcohólico también, para variar, y se le ocurrió que esa niña no era de él. Mi mamá, despreciada desde tierna edad, de hecho no lleva el apellido de mi abuelo. Somos los únicos en la familia que no tenemos el apellido de mi abuelo. Pero viera qué curioso era que Dios, cuando tiene un plan con su vida y con la mía, nada lo va a detener. Mi abuelita era católica en ese entonces y mandaba a mi mamá a catecismo y le decía, vaya hijita, te vas a ir a la iglesia y en tanto tiempo te tenés que preparar porque vas a ser bautizada, ¿sí? No, vas a tener la primera comunión. Como no he sido católico, no entiendo mucho, pero según la historia de mi mamá es esa la actividad que ella iba. Y tenía que estudiar. Y sabe que mi mamá llevaba este camino, pero una amiga le salió al paso, una compañerita del colegio, y le dijo, mira, le dijo, ¿y no quisiera mejor ir a la escuela dominical? Le estoy hablando de allá por los años 60 en El Salvador, cuando no habían muchas iglesias. Pero una amiguita fue el instrumento que Dios ocupó. Y sabe que mi mamá, en vez de ir para la izquierda, agarró para este lado derecho y se iba a la iglesia cristiana, a la escuela dominical. A los meses, mi abuelita llegó donde el cura y le dijo, señor cura, ya está lista la Adelita para que haga la comunión. ¿Cuál Adelita? Le dijo, si tu hija nunca ha venido a la comunión, ni a las clases. Y es que Dios le estaba cambiando la dirección a la vida de esa niña en ese entonces. ¿Y sabe qué quería?
darle vida eterna a mi mamá. Qué glorioso es el Señor. Yo no sé cómo le cambió la vida a usted, pero yo estoy seguro que el Señor también hizo un plan perfecto en cada uno de nosotros. ¿Le puede dar gloria a Dios por eso? Gloria sea a Él. El Señor va a cambiar nuestra vida y nuestra dirección y nos va a acercar a Él de todas las maneras posibles. Eso fue lo que hizo con Rahab. Pero Rahab también tuvo un cambio inmediato en su vida. Rahab, dice la Biblia, que cuando ya se iban los espías, los detuvo y les dijo: esperen, yo los voy a ocultar, pero vamos a hacer un plan, un trato. Cuando ustedes entren acá, yo les ruego por favor que tengan misericordia de mí, de mi familia, de este sillón, de todo lo que tengo aquí, de la mesa, todo esto me lo van a cuidar porque yo los he guardado. Y los dos hombres le dijeron: hacemos ese trato, así va a ser. Si tú no nos denuncias y no dices que estuvimos aquí en tu casa, nosotros vamos a hacer también esa misericordia contigo. Y en Josué 2:21 ella respondió: sea así como ustedes han dicho. Luego los despidió y ellos se fueron. Y mire lo que sucede a continuación. Léalo ahí en Josué 2:21. Y ella ató el cordón de grana en la ventana. Ella les había dicho que cómo iban a hacer para ponerse de acuerdo, pues en toda una ciudad cuando llegaran a atacarlos era difícil identificar a quién iban a salvar. Entonces los hombres espías le dijeron: vas a tirar un cordel rojo, grana rojo, y ese cordel va a ser la señal de la salvación para tu familia. Lo que me llama la atención es que esta mujer no esperó y dijo: bueno, quién sabe, a ver, quizás me mintieron estos, yo no pongo ese cordel, se va a ver raro aquí en mi casa, me va a quitar lo bonito de mi ventana. Tampoco dijo: no, quizás se olviden de mí, yo no creo en la palabra de ellos. Y tampoco dijo: yo no la voy a dejar de poner porque la gente me va a estar preguntando y qué pena estar teniéndole que responder a toda la gente que tenga un cordel aquí, un cordón. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Y aquí le quiero hablar a muchos este día de parte del Señor. Usted no solo tiene que tener fe, usted no solo tiene que anhelar el cambio de su vida, sino que también usted tiene que obrar. Rahab, dice la Biblia, vuélvalo a leer el 2:21 de Josué. Ella respondió: así sea como lo habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y mire, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ella no anduvo esperando. Ella no dijo: bueno, lo voy a poner en un año, lo voy a poner en 6 meses. Ella en el momento, Dios le dijo: si esto pasa mañana, yo estoy preparado. Si esto llega a ser hoy, yo estoy lista. Hermano, el Señor le está diciendo ahora a usted, el Señor lo quiere siendo instrumento suyo hoy. Hermano, es que yo apenas me puedo 2 versículos de la Biblia y por eso fíjate que no puedo hablar del Señor. No, mi hermano, con esos 2, mi abuelita ni leer podía y para gloria de Dios fue salva, conoció al Señor y con 2 versículos que se podía ella evangelizaba. Yo no creo que Dios no ocupe sus vidas y los haya salvado con una perfecta salvación como para no hacer algo. Esta mujer no dijo: ahí voy a empezar a dar testimonio más adelante, si es que me salvan, ahí sí voy a hablar de él. Sabe que ese cordón rojo simboliza también a Cristo en nuestras vidas. Usted y yo ahora tenemos no un cordón físico, pero sí tenemos un sello del Espíritu Santo que nos garantiza que cuando el Señor venga nos va a rescatar a nosotros. Qué bueno es que usted y yo llevamos ese cordón que hoy es invisible humanamente, pero ¿sabe cómo se representa ese cordón? Se representa con el fruto del Espíritu en la vida de cada uno. El fruto del Espíritu es la manera en la que yo vivo todos los días de mi vida glorificándolo a Él. Es cuando esta mujer dejó de ser la prostituta y se convirtió en la que confiaba en un Dios que ni siquiera era el Dios de sus padres. Esta mujer tenía un cambio de vida y estaba obrando en eso. Ahora me hago la pregunta: ¿por qué Dios hizo solo misericordia con una familia y no con más personas? Dios pudo haber salvado a más, pero ¿por qué solo salvó a una familia? Y mire las respuestas: es porque Dios es soberano y porque Él cumple su perfecta voluntad. Usted no se pregunte por qué lo salvó a usted, porque a lo mejor si se hace preguntas, y si yo me hago preguntas: Señor, ¿por qué me salvaste a mí?
me quedaría debiéndole mucho al Señor. No merecía nada yo del Señor. O no sé si alguien aquí cree que le merece al Señor, pero creo que todos llegamos a concluir en que no merecíamos nada de Él. ¿Sabe qué merecíamos? El castigo eterno. Dice la Biblia que con la caída nosotros fuimos determinados para morir. Estábamos muertos nosotros en delitos y pecados, dice la Biblia. Pero Dios, en su gran amor, dice Romanos 9:16, que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Para usted y para mí, hermano, yo le quiero recordar esta palabra. Alguien necesita recordar esto. Para usted y para mí, Dios ha tenido una misericordia grande. Es que véase a sí mismo y diga, en realidad yo merezco algo del Señor. No merecemos mucho, pero Él en su infinita misericordia nos dio su amor, y por eso rescató a esta familia. Y segundo, también que Dios puede salvar a lo más vil y a lo menospreciado. Si hubiera salvado a una persona muy, llamémosle, muy buena socialmente, quizás no hubiera sido un milagro tan impactante. Pero mire lo que la Biblia dice de quiénes éramos nosotros. Yo le voy a dar aquí el currículum suyo y mío según la Biblia. Busquemos en Corintios 1, 27 y 29. Y cuando yo veo este currículum, esta hoja de vida de lo que yo era, hasta le quedo debiendo todavía algunas cosas. Antes de leerlo, yo le quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos son escogidos del Señor y están aquí esta noche para glorificar? Amén. ¿Usted es escogido? Vea. Pues lea lo que dice aquí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. Ahí nos da dos características: lo necio y lo débil, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí nadie puede decir, yo era demasiado bueno, yo hice las cosas bien, yo busqué del Señor. Nadie quería de mi familia, pero yo me esforcé y yo sí lo busqué. ¿Sabe qué, mi hermano? Lo que nosotros buscábamos era cómo fallarle más. Pero dice la Biblia que fue Él quien tomó lo necio, tomó lo débil, tomó lo vil, tomó lo menospreciado, a fin de que nadie vaya a decir en el cielo, yo fui inteligente y yo le capté el mensaje al Señor. Es que solo el Espíritu Santo puede llegar a nuestra vida y hacernos entender lo pecador y miserables que somos, y decirle, Señor, si tenés tanta misericordia conmigo, sálvame. Eso nos ayuda para dos cosas. Uno, para que el cristiano no se jacte y nunca vaya a decir usted, bueno, conmigo no hay quien se compare, si yo soy un mega cristiano, soy un san cristiano, casi voy por apóstol y después arcángel. No, mi hermano, si aquí lo malito, ¿sabe que los corintios, qué le sucedía en ese momento? Los corintios se le habían dado de que tenían muchos dones, y aquí se sentaban los que profetizaban. No los vayan a tocar, profetizan. Aquí adelante los que hablan en lenguas, cuidado, 7 lenguas cada uno, y las usaban para 1000 cosas. Algunos no tenían el don de lenguas, pero tenían la lengua, que era un don, y sí la ocupaban bien. Por aquí estaban sentados. No, nosotros echamos fuera demonios. Y Pablo les dice, miren señores, perdónenme, les dice, pero ninguno de ustedes ha hecho algo bueno para que el Señor los salve. Es el Señor en su misericordia que nos ha salvado. Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Qué bueno que Él nos salvó. Y la segunda forma en la que esto lo aplicamos a nuestra vida es así. Si hay alguien aquí que se considera muy pecador, quiero decirle que es el candidato perfecto para que Dios lo salve. No hay nada que le sorprenda de tu pecado al Señor. Quizás siendo cristiano le estás fallando al Señor y tienes pecados ocultos, y estás luchando y dices, ¿cómo el Señor me va a usar si yo le estoy fallando en secreto? Si Rahab se hubiera puesto a pensar por un segundo diciendo, si ayer he tenido 3 clientes aquí antes de que llegaran estos, ¿y cómo el Señor me va a usar a mí? Pero ¿sabe qué? Rahab tenía la bendición del Señor de entender que no es por su obra, sino por la obra del Redentor.
Y por eso es que nadie puede decir, yo no soy candidato para que el Señor me use. Porque entonces nadie calificaría. Dios tiene ahora un llamado para muchos de los que estamos acá y le está diciendo, hijo mío, yo te estoy invitando a venir y a creer en lo que la Biblia dice y tener vida y vida en abundancia. No hay un calificativo que al Señor lo sorprenda. No hay un pecado que el Señor no sepa y por lo tanto tampoco no hay un pecado que Él no pueda perdonar esta noche. Rahab creyó en que ese Dios, así como era duro para imponer su justicia, así también tenía una mano a favor de su vida y hacer misericordia. Qué precioso es el Señor. Qué precioso es que nos muestra misericordia. Por eso también, hermano, en medio del juicio, Dios salva. Y esa salvación es tan preciosa porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, sino solo en el nombre de Cristo. Solo en Él podemos ser salvos. Josué sería un salvador para Rahab como líder del pueblo de Israel, pero también sería un juez para Jericó. Iba a poner justicia y de esa manera Jesús es hoy salvador para todos los que en Él confían. Yo le invito a que recuerde que no hay nada imposible para Él y en medida de salvación Él tiene hasta hoy los brazos abiertos para su vida y para la mía. Entonces, ¿cómo vamos a entender, ya para ir concluyendo con esta parte, el propósito de esa salvación? Y aquí sí quiero decirle, si el Señor lo salva a usted, si el Señor me ha salvado a mí, no es para que vengamos y nos sentemos cada domingo en esta iglesia. Y no digo porque eso sea malo, sino que no termina allí la salvación. Cristianos que tienen años, yo me alegro cuando me cuentan las historias. Mire, yo allá en mi país, me dicen a mí algunos, no, nosotros hacíamos campañas, nosotros evangelizábamos, nosotros luchábamos, predicábamos en las plazas. ¿Y ahora qué hace, hermano? No, es que aquí trabajo, viera que nos toca duro aquí. Aquí es dura la vida, me dicen, todos me dicen lo mismo. Es dura la vida aquí. Este afán de este país es tan terrible que no nos permite hacer nada. Hermano, ¿y una célula en su casa? No, porque aquí viera que el ambiente es diferente. ¿Sabe, hermano? Cuando llegue al cielo no le va a preguntar el Señor, mira, hijo, ¿y cuánto ganabas la hora? ¿Cuántas horas trabajabas la semana? ¿Cuántos carros compraste? ¿Cuánto dinero tenías en la cuenta? ¿Sabe qué le va a decir al Señor? ¿Me fuiste fiel en lo poco? Pues en lo mucho te pondré. Mi hermano, no espere a que Dios le revele a través de truenos que usted tiene que servirle. La Biblia dice en Mateo y en otros evangelios que nosotros tenemos la obligación de hacer discípulos. Rahab no estaba esperando tanto tiempo para empezar a testificar de Cristo, o más bien del Salvador que iba a venir y que iba a salvar su vida. ¿Sabe qué es lo que hizo Rahab? Lo primero que le tuvo que testificar, ¿a quién fue? A su familia. Miren, no es fácil, porque hasta Jesús mismo dijo que no hay profeta en su propia tierra. Pero Rahab tuvo que convencer a su familia, miren, entren, pasen aquí. Cuando el pueblo de Israel entre, ya van a ver, todas las casas las van a destruir, menos esta. Ya me imagino yo a Rahab tratando de rogar al anciano de su papá o a su hermano o a su hermana, y ellos diciéndole, ¿vos crees que esos enemigos nuestros nos van a tener misericordia? Pero ¿sabe qué hizo Rahab? Los logró convencer. Y dice la Biblia que ellos fueron guardados, fueron salvos en esa casa. Pues hermano, yo le digo a usted, usted tiene que empezar por hablarle de Cristo a los suyos. ¿Cómo es que cuando usted va a un buen restaurante, cuando usted prueba una buena comida, lo primero que hace es textearle al otro, viera qué rico la pupusa de este lugar, aquí tenés que venir todos los domingos después del culto, este lugar tiene la mejor comida de mi país, uy, mira, yo te voy a traer, yo te invito, no te preocupes? ¿Y cómo es que el evangelio no lo compartimos con esa alegría? Rahab acababa de conocer a Dios. Yo no creo que Rahab conociera los libros de la ley en ese entonces, pero solo lo que sabía era suficiente como para decirle a otros la buena noticia. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Hoy es que Cristo viene pronto y que puede salvar la vida del peor pecador. Comparta esa noticia todos los días de su vida, hágalo parte de su plática. A veces la plática de nosotros es, ¿y cómo va el Real? Y ganó el Barça.
¿Y la Champions? ¿A quién le quedó? Y ya escuchaste ahí en El Salvador cómo van las cosas. O hablamos de la política, que Trump va a hacer no sé qué, que la otra va a hacer no sé cuánto. Pero poco o nada hablamos de que hay un Redentor que sí le va a dar salvación perfecta a nuestras vidas. Y su nombre es Jesús. ¿Me puede dar gloria a Dios por eso? Él es Dios. Le quiero decir cómo fue avanzando la vida de esta mujer llamada Rahab. El propósito de haber salvado y darle una perfecta salvación, en el caso de Rahab, fue convertirla en parte del pueblo escogido. Aunque parece raro, pero sabe que Dios permitió que una pagana, que una que había nacido en otro lado, se convirtiera en parte del pueblo de Israel. Y lo vamos a leer eso también más adelante y vamos a ver cosas tan impactantes como esto. Rahab no solo fue salvada de morir, sino formó parte del pueblo de Dios. Pero el destino de Rahab no terminó ahí. Usted ya sabía que Rahab se casó con un hombre llamado Salmón y procrearon a un hijo que se llamaba Booz, que fue a la vez el esposo de Ruth. Y Ruth vino siendo abuela o bisabuela de Isaí, el papá de David. Y David es también de la genealogía del Señor Jesús. O sea que la prostituta fue convertida en parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué glorioso como Dios le cambia el nombre de prostituta a tatarabuela de David y por supuesto parte de la genealogía de Jesús. Así que tratemos con más respeto a Rahab, porque ya no es la prostituta. ¿Sabe qué es ahora? Ella tiene un nombre nuevo, un nombre que le da parte también en la genealogía de Jesús. ¿Sabe dónde está eso? Y busquémoslo. Busquemos en Mateo 1:5. ¿Se ha fijado que en todos los versículos que hemos leído, a Rahab siempre la tilda de ramera? La Biblia tiene esa connotación, esa particularidad de tener en algunos momentos referencias exactas a cosas como esas. Pero en Mateo 1:5 describe toda la genealogía de Jesús. Y cuando va llegando por ella, me llama la atención que no dice el apelativo que ella tenía. Salmón engendró de Rahab. Le ve que a la par diga la ramera. ¿Por qué? Es porque el Señor da un nombre nuevo. El Señor no se acuerda de sus pecados. Mire, si es que el Señor sí tiene algo claro, es que Él es olvidadizo en cuanto a pecado se refiere. Dice la Biblia que los borra y jamás se acuerda de ellos. Mire qué precioso. Rahab dice entonces que a Booz, a Ruth, de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Qué precioso, hermano. Es que después de ser usada una persona para el mal, pueda ser usada para bien. ¿Por qué se cree que Rahab era de hermoso parecer? Porque ella se casó con un príncipe de Israel. Y yo le quiero decir a alguien también esta noche de parte de Dios. Quizá usted se ha visto hacia adentro y dice: ¿cómo de mí va a salir algo bueno? ¿Cómo yo voy a salir adelante? Yo no vengo de familia quizá prestigiosa. Y nos vemos hacia adentro y creemos que Dios no es capaz de hacer algo bueno con nosotros, porque nos vemos en la vida pasada. Pero yo le quiero decir que el Señor tiene un propósito completo con la salvación suya. Así como con Rahab tenía el plan perfecto, que la iba a hacer con un nombre. Mire si nuestro nombre va a aparecer en la Biblia. Quizás nunca va a aparecer porque ya está escrita, pero el nombre de ella está en la Biblia. Y ya no como una mujer de pecado, sino como una mujer parte de la genealogía de Jesús. Hoy Dios quizá le está recordando a alguien y le dice: yo te quiero ocupar. Yo voy a hacer de tu vida un servidor mío para mi gloria. Es que ni siquiera es para gloria propia, es para gloria del Señor. Y Rahab tenía también claro eso. El Señor nos enseña que es capaz de salvar lo vil y también nos va a dar un nuevo nombre. También
es bueno reconocer que Dios cambia el destino de los hombres. Cuando su destino estaba trazado de continuo al mal, y yo me imagino que habrán muchos testimonios acá de personas que eran conocidos, así como mi familia, como el bolo de la colonia. Y el bolo es como el alcohólico de la colonia, ¿verdad? Como el más mal hablado. Pues qué milagro sería que usted llegue a su país, llegue a su tierra nuevamente, o pueda congregarse, o pueda hablar otra vez con sus amigos del pasado y decirles: fíjate que Dios cambió mi vida y ya no soy aquel. Para gloria de Él, mi vida dejó de ser la que era en el pasado, y ahora tengo un dueño. Un dueño. ¿Y cómo fue eso? Sí, se llama Jesús, el único que puede salvar los corazones. Qué bueno es que Rahab estaba practicando esto, pero la Biblia dice que también a nosotros Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No es lo mismo tener una enfermedad que estar muerto. Usted sabe que si usted está enfermo y todavía puede de alguna manera mover, algo agarra una aspirina y se la mete. Y eso nos pasa a los latinos, vea, que uno se traga cualquier pastilla creyendo que eso le va a ayudar porque está enfermo y dice: bueno, de esta manera me trato de sanar. Pero yo le hago la pregunta: ¿y si usted estuviera muerto, tuviera acción, entendimiento como para tomarse una pastilla, aunque la tuviera a la par? Pues así estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados, no dice enfermos. Hay una mala corriente que dice: no, es que el pecado es una enfermedad. No, el pecado es la muerte. La paga del pecado, muerte. Y cuando usted y yo estábamos muertos, como Rahab estaba muerta, dice la Biblia en Efesios 2:1, Él nos dio vida a vosotros. Esta noche Dios quiere levantar aquí muertos, y no se le quede viendo al de la par, porque quizá no le vemos muerto físicamente, pero hay muchos muertos espirituales. ¿Y sabe qué le pasa al muerto espiritual? No puede acercarse al Señor por más que quiera. Pero el Espíritu Santo hoy te trajo a este lugar para que escuches esta palabra y recuerdes que en sus fuerzas Él te puede salvar y rescatar de la muerte. No hay nada entonces imposible para Dios, y Él te puede dar vida. Esto entonces servirá para testificar y rescatar a otros. Yo recuerdo cuando muchas personas en nuestro pasado han reconocido al Señor, y se han fijado que cuando un famoso reconoce al Señor, se hace un escándalo importante en las iglesias cristianas. Hace poco leí la noticia que Sylvester Stallone y los que son de mi época o de antes, hemos visto el Rambo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el Rambo como 10, no sé cuánto. Hemos visto los Rocky 1, 2, 3, un montón de Rockys. Y hace poco leí una noticia así chiquita que decía: Sylvester Stallone reconoce que Dios es su Salvador. Y me alegré mucho y dije yo: qué impactante una noticia que un hombre como esto se salve, que Dios tenga misericordia, porque uno quizás no se imagina que la misericordia de Dios alcanza los extremos, pero viera que Dios también así quiere hacer con su vida. Quizás usted no es Sylvester Stallone, se parece quizás un poco, pero no lo es. Pero Dios quiere también usar su vida como testimonio para otros. Dios usó a Rahab, y qué bueno que esto lo logró con ella y su familia. Y miren lo que la Biblia termina diciendo en Josué 6:23. Ya para ir terminando, leemos esta palabra y dice: Josué 6:23. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos. ¿Y qué más dice? Y todo lo que era suyo. ¿Sabe que hasta se salvó? Si tenía algún su perro, se salvó el perro. Si tenía una silla, se salvó la silla. Se salvó la mesa. Era un paquete que el Señor tenía con ellos. Salvó todo lo que era de ellos. ¿Sabe por qué? Porque en el plan de Dios no solo está el hecho de rescatarnos a nosotros, sino de que seamos instrumentos suyos. No es una salvación inmediata porque yo acepto a Cristo, mi hijo ya es salvo, porque entonces sería por mérito traspasado. El único mérito es que mi hijo crea en Cristo. Pero lo que sí le puedo decir es que la Biblia dice que yo lo instruya en el camino de Él, y cuando sea viejo no se va a apartar de Él.
Entonces, lo mismo le pasó a Rahab. Rahab no le pudo inyectar la fe y traer una inyección de fe y decirle: papito, venga, papá, a usted le toca primero, inyección de fe para usted, niño, vení, ahora ya tenés fe. No, pero sí pudo testificar de lo que había sido ella bendecida. Así entonces Rahab permitió que su padre, su madre, sus hermanos, lo suyo, y también dice, sacaron a toda su parentela. ¿Quiere usted que su familia sea salva? No, ¿lo quiere de verdad o no? ¿Sí lo quiere? Amén. Queremos que nuestra familia sea salva. Pues sabe que hay una cosa sencilla: creer en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje central de este día. Rahab puso un cordelito creyendo en Dios, sin estar exactamente convencida o no convencida, pero sin saber cuándo llegaría el día de la salvación de ella. La salvación para usted está siendo puesta delante de su vida hoy. El Señor está hablando a muchas vidas. Y si usted nunca ha reconocido al Señor como su Salvador y quiere recibir ese regalo, yo le invito a que esta noche pueda decirle: Señor, yo te necesito. Si tuviste el poder para cambiar a una prostituta, también tienes el poder de cambiarme a mí. Y le quiero decir al cristiano: si usted, mi hermano, ha sido salvo por el Señor, ha sido bendecido por la vida eterna y la gracia de Dios impacta en su vida, yo le digo ahora, el Señor quiere usarlo para que usted sea instrumento de Él y ayude a otras personas. No se puede quedar uno con un tesoro guardado y escondido, menos con nuestras familias. Tenemos que extender el evangelio de Cristo. Algunas personas que como Rahab fueron salvas. Noé, ¿se acuerdan de la historia de Noé? Noé, a los primeros que les predicó fue a su casa. Yo me imagino que Noé le predicó a muchos, pero quizá con los otros era todavía más difícil obligarlos. Pero yo me imagino que Noé, que sí creía en el Señor, casi que del pelo ha de haber traído a sus hijos, si ellos no quisieran. Y los trajo al Señor y los presentó delante de Él. ¿Sabe quién también? ¿Se acuerdan del carcelero? En el libro de Hechos nos habla de un carcelero que afligido iba a quitarse la vida con una espada y le dice a Pablo: detente, no te la quites, aquí estamos todos los presos, no nos hemos ido. Eso nunca pasaría en El Salvador, ¿vea? Jamás, que caen los cerrojos y se nos escapan todos, ¿vea? Pero mire que estos se habían quedado y le dice Pablo: ¿qué puedo hacer para ser salvo?, le dice el carcelero. Y él le contesta sencillamente: cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. Hoy le recuerda esa palabra el Señor a usted y le dice: crea en el Señor Jesucristo y seremos salvos junto a nuestra casa. En conclusión, puedo decir que en medio de este mundo que está sumido en el pecado y la condenación eterna, Dios todavía es un Dios que salva. Dios todavía es un Dios que tiene misericordia. Él no solo quiere salvarte, sino también te quiere usar. ¿Te vas a dejar usar por el Señor? Y le hago la pregunta al que nunca ha hecho esta decisión: quisiera esta noche presentar su vida delante de Él. Recuerde, Rahab no estaba preparada, no se fue a cambiar. Tal como el Señor la llamó, así vino a Él. Yo les invito a que cierren sus ojos y le podamos decir: Señor Jesús, esta noche he escuchado tu palabra que me recuerda que no es por mi mérito, sino es por tu obra salvadora en mi vida. Yo te reconozco, Señor, como el dueño de mi vida, como el único ser que puede en mí gobernar y salvar. Te pido perdón, Señor, por todas mis faltas. Reconozco que el pecado me separa de ti, pero sé que tú eres mi Dios salvador y Señor. Mi hermano, si usted quiere también elevar una oración y decirle: Señor, perdóname porque no he dado testimonio tuyo, Señor, porque sabiendo que puedo hablar de lo bueno que has sido conmigo, no lo he hecho, Señor. Ayúdame, Padre, dame fuerzas. Yo no tengo la capacidad, pero sé que en la fuerza y en el poder de tu Espíritu Santo yo lo puedo hacer. En el nombre de Jesús te damos gloria a ti, Señor. Agradecidos estamos, Señor, una vez más, porque das la oportunidad, Señor, a todo aquel, mil gracias, a todo aquel que anhela, Señor, un favor tuyo.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, te necesito, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Amén. Para más información, llámanos al 301-933-7191 o escríbenos a info@iccmd.org. Puedes visitarnos en www.iccmd.org o síguenos en Facebook y Twitter como IC Canaán. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.